Hola a todos, bienvenidos otra vez. Vamos a estar platicando de diferentes temas que seguramente serán no solo del interés de sus estudiantes, sino también el suyo. Hoy vamos a hablar acerca de la alimentación y la digestión y cómo el cerebro participa en estas interesantes e importantes funciones. Muy bien, entonces, cuando pensamos en alimentación y digestión, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo para qué? ¿Para qué comemos? Si les preguntara a ustedes para qué comemos, entonces ustedes seguramente me dirían, pues, como cuando me duele el estómago, como porque no tengo suficientes energías. Y si bien todos entendemos esa sensación de hambre, y sabemos que también es algo desagradable, ¿verdad? Pero además de esas sensaciones desagradables que se sacian cuando comemos, sabemos que también muchas veces comemos cuando no tenemos hambre. Y también comemos a veces simplemente por placer. O sea, no solamente porque lo necesitamos, sino también porque nos gusta. Todas estas razones de por qué comemos son controladas por el sistema nervioso y todas nuestras neuronas, nuestras células gliales, nuestros vasos sanguíneos, todos, junto con el sistema digestivo, participan en conjunto para organizar este gran proceso que es el proceso de la alimentación, que es el querer comer algo, y el de la digestión, que es el proceso por el cual esos alimentos se absorben y se convierten en elementos que pueden ser utilizados por nuestras células. Entonces, bueno, pues ya sabemos por qué comemos, ¿no? No siempre comemos justamente porque necesitemos, a veces comemos porque nos gusta. Y esto es importante porque a veces nos gusta y entonces podemos comer de más, lo cual ya no es tan fisiológico. Lo fisiológico, lo importante para nuestro organismo es comer para cumplir con nuestras necesidades básicas, pero la sobrealimentación, la sobreingestión de alimentos, si bien es algo que al ser placentero lo volvemos a hacer muchas veces, pues entonces em, también nos puede llevar a estados patológicos, ¿no? No solamente problemas como la obesidad, sino incluso problemas de trastornos alimentarios que sufren varios de nuestros estudiantes, como puede ser la anorexia, la bulimia, etcétera. Entonces, la alimentación y la digestión, claro que es muy importante para los jóvenes. Además, sabemos que están en una etapa en donde el verse bien y el lucir bien, pues es importante y entonces pueden entrar más fácilmente estos trastornos alimentarios. Pero bueno, entonces realmente la razón que por la que comemos es muy variada y va a depender incluso de, pues, de la etapa del desarrollo en la que nos encontremos, incluso de las condiciones sociales en las que nos encontremos en ese momento. Siempre comemos más como con amigos que cuando estamos solos. Entonces, si analizamos algunas de las, voy a mover esto por acá. Entonces, si analizamos algunos de las fuentes en las cuales estamos gastando nuestra energía, pues podemos ver que es diferente también en la etapa del desarrollo en la que nos encontremos, también va a ser diferente de acuerdo a los días del año, también de acuerdo a nuestro estado metabólico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea, podemos ver esta imagen. En esta imagen tenemos una mujer de 60 años, que es una mujer que está además embarazada, lo cual va a requerir ciertos aportes metabólicos diferentes. Y cuando analizamos simplemente en qué se está gastando esta mujer su energía, pues una buena parte simplemente es mantenerse vivo, que es este que se conoce como la tasa metabólica basal. El simple hecho de que su corazón tenga que latir, su sistema digestivo tenga que funcionar, su cerebro tenga que funcionar, pues les lleva la mitad de su energía. Como es una persona que está justamente en un estado particular, que es el embarazo, pues gasta una buena parte en la reproducción. Generalmente, si no estamos en este estado, no gastaríamos tanto. Y la regulación de la temperatura es importante. Esta regulación de la temperatura, pues por supuesto que ocurre en animales como los endotérmicos, que están regulando la energía en comparación y a gran diferencia de lo que ocurre con los ectodermos, que esos no regulan su temperatura. Y por supuesto, pues estos costos de la actividad, que es el desplazarse, el hacer simplemente las tareas diarias, etcétera, ¿no? En el crecimiento, que por supuesto este crecimiento, por ejemplo, en los niños es un costo más grande, pero en los adultos es mucho menor, ¿no? Si lo comparamos igual con otra hembra que está también en una etapa similar de la gestación, podríamos decirlo, pues vemos que se gasta una mayor cantidad en actividades de costo, no se gasta nada en el crecimiento y una parte menor incluso en la tasa metabólica. Ellos son animales que no tienen que mantenerse tan cálidos como nosotros, ¿no? Y si lo comparamos ahora con este roedor, que también está lactando, vemos que se gasta muchísima temperatura en la regulación, perdón, muchísimo gasto energético en la regulación de la temperatura
muy poco en su tasa metabólica, una parte en su actividad y una gran parte en la reproducción. Entonces, algo que queda claro es que esta regulación de la temperatura, esta energía que se gasta en regular la temperatura, incluso en los propios endotermos, pues cambia, aunque estemos en la misma etapa de la gestación, pues en los diferentes animales. Y por supuesto es mucho más diferente cuando comparamos endotermos con los ectotermos, ya que esos animales pues van a gastar en general pues prácticamente nada de energía en la regulación de esta temperatura. Ya vemos que aquí no tenemos nada de este amarillo fuerte. Y si bien sí van a dedicar una buena parte de su energía en procesos que tengan que ver con la reproducción, se lo ahorran de la regulación de la temperatura. Entonces, cuando comparamos estas diferencias en el gasto, por ejemplo, del metabolismo basal, lo podemos hacer una relación con la masa corporal, porque algo que veíamos en estos casos es que esta tasa metabólica también va disminuyendo. En este es mayor, en este es menor y en este es mucho menor, ¿sale? Nos parece que dependiendo también del tamaño del animal, va a cambiar la tasa metabólica y también la regulación de la temperatura. Entonces, si observamos esto y está una gráfica en donde relacionamos la masa corporal en kilos, que están aquí graficados, en comparación o en relación con su tasa metabólica, vemos que hay animales que son muy pequeños, que tienen una tasa metabólica mucho más acelerada, y animales que son muy grandes, que tienen una tasa metabólica baja. De tal manera que podemos trazar aquí una línea, y esta gráfica lo que nos dice es que entre más grande sea un animal, menor es la tasa metabólica, menor es lo que gasta. Eso significa que estos animales que son pequeños tienen que estar gastando mucha energía solo por existir, ¿no? En comparación con otros que son más grandes y que tienen un metabolismo mucho más lento. Entonces, este gasto de la tasa metabólica, que es muy importante, pues lo vamos a tomar a través de los alimentos. Sabemos que dentro de las fuentes de alimentos tenemos a los carbohidratos, tenemos a las proteínas y tenemos también a los lípidos. ¿Qué tanto almacén tenemos entonces de estos alimentos? Pues se pueden observar si nosotros estamos en ayuno, que es esto de las semanas de ayuno, ¿no? Entonces podemos ver que si pasáramos varias semanas en ayuno, lo primero que nos acabaríamos serían nuestras reservas de carbohidratos. Estas se almacenan en el hígado y fácilmente en 2 días nos acabamos todas nuestras reservas de carbohidratos. Entonces tendríamos que tomar mano de las otras 2 fuentes, tanto de los lípidos como de las proteínas. Por supuesto, es que los lípidos se van a acabar más rápido porque también son fuentes de reserva para cuando necesitamos energía, y las proteínas tratarían de mantenerse lo más arriba posible. No queremos degradar nuestras propias proteínas. Primero nos echaríamos a los carbohidratos, después a los lípidos, que son las lonjitas estas que no nos gustan, y finalmente a las proteínas. Por supuesto, algunas dietas, por ejemplo, como la dieta Atkins y otras dietas que son con muchas proteínas, pero bajas en carbohidratos y en lípidos, pues lo que tiene como función es justamente acabarse estas reservas. No son muy sanas porque desequilibran al organismo, aunque claro que sí va a tener un efecto pues en perder grasa, ¿no? Pero a costa de muchas veces la salud o falta de vitaminas que se ingieren en estas dietas. Los carbohidratos entonces dice que son la fuente más rápida de ingesta de alimentos. Si yo quiero energía ahorita, pues entonces rápidamente los carbohidratos pueden cumplir con esas reservas de energía, pueden suplir esa energía que me haga falta en este momento. Entonces hablamos mucho acerca de la comida rápida y sabemos que actualmente pues, la comida rápida es barata y es de fácil acceso. Y bueno, a veces ya ni siquiera tan barata, ¿verdad? Pero es de fácil acceso, pero siempre nos dicen que es muy mala. Y dentro de las cosas por la que es mala, no solo es porque tengan ingredientes de baja calidad, ingredientes que no son saludables, sino porque también es muy energética. Entonces, ¿qué tan energética es la comida rápida? Bueno, pues tenemos aquí 4 tipos de comidas. Tenemos un yogur bajo en grasas, tenemos un sándwich de pollo, tenemos una hamburguesa y tenemos una pizza, que son mis favoritas, así que le voy a poner muchas caras felices. Entonces, ¿qué pasa si yo me como un yogur? ¿En cuánto tiempo me voy a acabar este yogur? Si yo hago una actividad física, ¿no? Entonces, aquí están representados en el tiempo en horas en etapas de reposo, caminando o trotando, y cuánto tiempo tardaría en quemar este yogurt
si yo hago alguna de estas 3 actividades. Como pueden ver aquí, si yo corro 13 minutos, quemaré las calorías de este yogurt, y si estoy en reposo viendo la televisión, me tardé 90 minutos en quemar las calorías que ingerí de este yogur bajo en grasa. Pero vean nada más, por ejemplo, si comparamos con mi famosísima y favorita pizza, si yo corro, tendría que correr 2 horas, 132 minutos, de hecho un poco más de estas 2 horas, para poder quemar las calorías de una pizza, que tiene 1300 calorías. Si yo camino, pues 4 horas, en 4 horas ya habré bajado la pizza. Pero si yo estoy en etapas de reposo, estoy viendo la tele y me estoy comiendo una pizza, tardaríamos 864 minutos, que son más de 10 horas en reposo. Claro que sabemos que cuando estamos viendo una película, viendo el fútbol, viendo algo, pues generalmente se nos antojan comidas así, energéticas, y eso es bastante malo. La combinación del sedentarismo con las comidas energéticas, pues resultan en problemas relacionados con la obesidad. Muy bien, entonces, ¿esto qué tiene que ver con el cerebro? ¿No? Estamos hablando de digestión, ustedes seguramente están pensando en el estómago, en el intestino, en la tráquea, en los dientes, pero el cerebro, ¿cómo regula el cerebro la alimentación? Bueno, pues el cerebro realmente es una estructura importantísima en la regulación de todas las cosas importantes. De hecho, prácticamente regula todo lo que ocurre en nuestro organismo, y la alimentación pues tendría que ser una de estas opciones. Entonces, tenemos aquí el cerebro de un ratón. Aquí estarían sus dientes, aquí estarían sus narices, aquí estarían sus ojitos. Para que se den una idea, lo estamos viendo de perfil. Aquí tendríamos las orejas del animal. Y pues aquí estaría su lomito, y aquí estarían sus patas. Ustedes disculparán porque mis dibujos nunca han sido bonitos. Bueno, pero para que se den una idea cómo está, ¿sale? Entonces, tenemos aquí la nariz de este animal. Tenemos aquí sus bulbos olfatorios, su epitelio olfatorio, que es donde detectan las moléculas del olor, el cual es importante también en la alimentación. Tenemos aquí el cerebelo, que es este pequeño cerebro que tiene pliegues, y más para acá pues se va a extender todo lo que es justamente la médula espinal. Entonces, más o menos en esta altura tenemos una estructura que es muy importante, que es el hipotálamo. Lo voy a poner aquí. Es el hipotálamo. Y esta estructura cerebral es importante para la regulación del alimento. Entonces, en el hipotálamo se van a procesar, tanto liberar como recibir información de 2 tipos de señales. Las señales que se le conocen como orexigénicas y las señales que se le conocen como anorexigénicas, ¿sale? Y vamos a tener siempre un balance. Eso es lo que está representando esta imagen. Entonces yo tengo señales que me van a decir come, y tengo señales que me van a decir no comas, ¿ok? Entonces, las señales de saciedad significa ya no comas, ya estás saciado, entonces es suficiente, ¿no? Y estas señales orexigénicas, pues nos dicen come. ¿Cuándo nos dice que comamos? Pues cuando hemos estado en ayuno. Cuando llevamos mucho tiempo sin comer, entonces se van a liberar más señales orexigénicas y van a ser una mayor peso que las que te dicen no comas. Y por lo tanto, entonces lo que vamos a sentir es, tengo ganas de comer. Hace mucho tiempo que no como. ¿Y cómo sabemos que hace mucho tiempo que no como? Porque entre más tiempo pasemos sin comer, aumentan más y más y más estas señales orexigénicas y nos dicen come, 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 acá hasta que después se hace imposible, se hace muy difícil resistirse a estas señales orexigénicas de que comamos. Sin embargo, cuando estamos comiendo, ¿no? Después de un rato que estamos comiéndonos esa pizza de la que hablábamos hace rato, es probable que después de un rato como que me siento satisfecha y ya no tenemos ganas de comer. Entonces lo que ocurre es que justamente en el estómago de estos sujetos o animales, todos los animales que tenemos este estómago funcionan de la misma manera, pues van a tener aquí células que van a detectar la distensión del estómago, por ejemplo. Y eso nos va a decir si el estómago está recibiendo comida o no. También se liberan sustancias de estas células que van a formar el tejido graso, que se llaman adipocitos.
Y estos adipocitos, si son muy grandes, también nos dice, estás comiendo mucho, tienes que comer menos, porque si no te vas a pasar. Entonces, estos adipocitos, por ejemplo, van a liberar una sustancia que se llama leptina, que viene aquí indicada. Esta es leptina, es una señal anorexigénica y lo que nos va a decir es suficiente, ya no comas más. Por otro lado, en este fondo del estómago vamos a tener justamente a una de las grandes señales orexigénicas y es la grelina. Entonces tenemos el balance de estas sustancias, como por ejemplo la leptina y la grelina, que dependiendo de cuál sustancia haya más, pues entonces vamos a estar saciados o vamos a estar con las ganas de querer comer más. Entonces estas señales son reguladas por el hipotálamo, que se encarga de regular todos los procesos de alimentación, en relación, por supuesto, con el sistema digestivo. Así que tenemos esto que se llama la interacción del sistema nervioso central con el sistema digestivo, que es muy importante para la regulación del alimento. Entonces, algunas de las moléculas que participan en esta retroalimentación, que depende de la actividad de las neuronas del hipotálamo, pues son la grelina, que decíamos que sale del estómago, la insulina del páncreas, la leptina, que viene del tejido graso, el péptido YY, que viene del tejido digestivo, y que van a señalar ya sea la saciedad, como están indicados aquí, con estas flechas rojas, o van a promover la ingesta de alimentos. Entonces tenemos esta interacción sistema nervioso, sistema digestivo, que es muy importante para regular todos los procesos de la alimentación y que también se regulan los procesos de la digestión per se. Muy bien. Entonces, esta leptina fue famosa hace algunos años porque como es la señal que es la sustancia que manda la señal de que es suficiente comer, pues entonces le empezó a relacionar con la obesidad. Es decir, cuando la encontraron, se dieron cuenta, bueno, no se dieron cuenta, pensaron que quizá era la causante de la obesidad. Entonces, vean, si tenemos aquí unos ratones, estos ratones que son obesos. Esos ratones obesos lo que no tienen es leptina. No tienen leptina. Y hay otros ratones que no tienen el receptor a leptina. Es decir, la molécula que activa, de la cual la leptina activa, ¿sale? Entonces, si yo no tengo leptina, pues entonces el cuerpo no se entera de que tiene que dejar de comer. No se entera de esta saciedad y por lo tanto entonces sigue comiendo. Y la hipótesis es que entonces esto iba a llevar a la obesidad. Y por un tiempo esto fue como la hipótesis que prevaleció, sobre todo porque era claro. Ustedes pueden ver un ratón WT, que significa wild type, que son los ratones normales, versus un OBOB, que es este que no tiene leptina, y sí es este más gordito. Entonces, cuando encontraron esto, la verdad es que las personas pensaron que habían encontrado la solución a la obesidad. Entonces, la hipótesis es que si tú no tenías leptina, entonces ibas a ser obeso. Entonces, fácilmente la suplementación de leptina iba a restaurar esta obesidad. Sin embargo, eso no fue cierto, porque en muchos casos en donde había obesidad, los niveles de leptina eran los adecuados e incluso eran más altos. Pero vamos a observar entonces cómo se caracterizan estos ratones. Entonces, si vemos la cantidad de grasa en el cuerpo, pues por supuesto estos ratones tenían una mayor cantidad de grasa, tenían un mayor peso, es decir, desde el inicio eran más gorditos. Y si les medimos los niveles de glucosa en relación a varias pruebas en donde ven cómo incrementan estos niveles de glucosa y un poco el efecto que tiene la insulina sobre la glucosa, pues podemos ver que siempre están por arriba de estas curvas. Eso significa que hay intolerancia a la glucosa, que es similar a lo que ocurre en los diabéticos. Entonces vemos que estos ratones, además, pues pueden ser diabéticos, son más pesados y son más pesados, de hecho, desde chiquitos. Entonces, pues sabemos que son características pues, que comparten muchas personas que tienen obesidad. Entonces, esta idea de la leptina pues venía a reforzar un modelo que se llama el modelo lipostático. Y el modelo lipostático dice que la grasa corporal manda señales, en este caso sería esta leptina, que le dice al cerebro cuánto tiene que ingerir y cuánto tiene que gastar. Y eso mantiene en balance nuestra energía. ¿Okay? Entonces hay un nivel que tenemos que mantener y esta retroalimentación
de estas señales entre nuestro sistema digestivo y nuestras reservas de grasa, pues se mantienen en constante comunicación de tal manera que te dicen, es suficiente las reservas de grasa que tienes, ya no comas más. O si tus reservas de grasa están bajas, alimenta porque esto es una reserva. Sin embargo, se sabe que esto pues no es del todo cierto. Si hay, esta hipótesis sigue prevaleciendo, pero sabe que hay otras razones que estaban participando en la obesidad y no solamente tiene que ver con el tamaño de los adipocitos. Pero bueno, en esta hipótesis del modelo lipostático, decían esto, ¿no? Entonces, que si mis adipocitos eran más grandes, pues entonces iba a liberar una mayor cantidad de leptina y esta mayor leptina, pues entonces le iba a decir, oye, estás ingiriendo más de lo que tú realmente necesitas, que este es el objetivo en el cual el sistema se debe de mantener. Ah, entonces lo que tienes que hacer es gastar más energía para que regreses tu balance. Por el contrario, si los adipocitos eran muy chiquitos, porque no tienes suficientes reservas, entonces las señales eran, oye, tú tienes menos de lo que tú necesitas, por lo tanto lo que debes de hacer es aumentar tu ingesta y regresar a la basal. Esto es lo que se espera que ocurra en la fisiología. En la fisiología, pues la función es, la idea de la fisiología es mantener el organismo en los niveles óptimos, es decir, entonces cada uno de nosotros tiene un nivel óptimo y tiene que mantenerse en este nivel óptimo. Y esto se le llama set point, el set point de la alimentación. Ahora, este nivel óptimo, pues realmente es muy variable y es fácilmente modificable. Entonces, todos sabemos, por ejemplo, que si han tenido quizá 1 o 2 semanas difíciles, en donde han tenido que comer poco, pues realmente, pues después de una semana también les da hambre menos, ¿no? Después de estar comiendo menos, menos hambre te da. Pero también sabemos que si de repente llegó algún familiar a visitarnos o estamos de vacaciones y empezamos a comer más, pues antes quizá nos comíamos 5 tacos y después ya nos comemos 7 tacos y después 8 tacos, ¿no? Entonces, este nivel del óptimo se puede ir modificando dependiendo de la actividad. De tal manera que si ustedes comen más, el sistema dice, oye, este es el óptimo, pero estás comiendo más, quizás estoy equivocado, quizás debes de comer más. Entonces te dice, ahora el óptimo no es que te comas 5 tacos, sino 8. Pero si siguen comiendo en lugar de 8, 10 tacos, el sistema dice, oye, pero ¿por qué estás comiendo 10 y tú debes de comer 8? Quizá ya entendí, quizá el que está mal soy yo, entonces tú debes de comer 10 tacos. Y cada vez es más difícil. Y lo mismo ocurre, pues también para abajo, solo que para abajo cuesta más trabajo. Entonces, cuando hacemos dieta, le decimos al organismo, mira, en lugar de 8 tacos, vas a comer ahora 4. Y el sistema se siente terrible. Y te dice, oye, 4 tacos no es suficiente, me muero de hambre, come, 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 come. Si después de un tiempo ustedes no comen, entonces el set point va a bajar. Y te va a decir, oye, tienes razón, 4 tacos es suficiente para ti. Entonces, las dietas deben de ser graduales y deben de ser continuas. Por eso es que este famoso efecto de rebote viene a través de este set point. Entonces, ustedes unos días se deprivan de comer, el sistema les dice, tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer. Estaríamos entrando entonces en este modelo, en donde tienen poquito alimento en comparación con antes y les dicen, come, 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 pero ustedes no comen. Pero hacen una dieta nada más de 4 días y después dicen, ah, ya, yo la verdad ya no puedo más, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pero el organismo pensó que estaban siendo muy deprivados. Y entonces lo que hace es que viene un atracón. O sea, después de la dieta, entonces sobrecomen, entonces el set point incluso sube. Entonces, por eso dicen que una buena dieta para bajar de manera correcta e ir bajando este set point debe de gastarse medio kilo por semana. Entonces, si ustedes bajan medio kilo por semana, entonces el sistema le da tiempo de adaptarse. Ah, ok, no quieres 8 tacos, entonces 7. Ah, ok, realmente 7 todavía es mucho, 6. Ah, ok, entonces 5. Y entonces poco a poco bajamos este set point de la alimentación y entonces cuando dejemos la dieta, con poquito, con 4 tacos, nos vamos a sentir satisfechos. Muy bien. Entonces, si no era la leptina la causante de la obesidad, entonces, ¿qué es, no? Y bueno, la verdad es que es un proceso multifactorial, no es solamente una sola cosa, pero algo que se ha observado tiene que ver con las dietas alta en grasa. Y esto es high fat diet. Entonces, high fat diet. Entonces, una dieta alta en lípidos. Si ustedes lo comparan con un control, y esto es un obeso, pues se parece mucho a nuestro ratón OBV, ¿verdad? Al que le faltaba leptina. También tiene un incremento en la grasa corporal, tiene un incremento también en el peso, pero vean esto que decíamos que era la resistencia a la insulina, que nos habla de un estado prediabético o diabético,
¿Cómo está incluso más que el ratón OB? Véanlo aquí. Aquí la diferencia entre el control, y el obeso, que el obeso es el rojo, pues sí existe, pero es menor del que existe en una dieta alta en lípidos. Vean aquí cómo está el control, vean aquí cómo está en una dieta alta en lípidos, o sea, es decir, cuando comemos garnachas, sabemos que la comida mexicana además es frita, y pues eso genera realmente no solo el incremento en el peso, sino que también desórdenes metabólicos. Cómo estamos produciendo la insulina y cómo estamos regulando nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, resulta bastante grave. Estas dietas altas en grasa, o sea, la comida mexicana típica, son muy malos y eso pueden estar alterando todo el organismo para generar además un estado metabólico, una inflamación, de tal manera que la patología no tiene solamente que ver con el incremento de grasa, sino que esta grasa se vuelve un agente inflamatorio, empieza a liberar sustancias, estos adipocitos liberan sustancias que terminan enfermando todos los órganos y los tejidos. Entonces, bueno, vamos a regresar un poquito otra vez a este hipotálamo. Ya vimos cómo se regulan estas interacciones entre las señales sobreexigénicas y las anorexigénicas. Ya hablamos un poquito del set point. ¿Y dónde está entonces este set point? Ah, pues otra vez, está en el hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo, que está localizado aquí viene el hipotálamo medio y aquí está el hipotálamo anterior, vamos a tener varias neuronas y estas se van a encargar de regular la ingesta de alimento, el gasto de energía y otras funciones metabólicas. Ya sabemos ahora que la alimentación depende mucho de estos elementos, de cuánto estamos gastando y de las funciones metabólicas para saber entonces cuánto vamos a ingerir. Y aquí vamos a tener diferentes neuronas que van a estar localizadas, muchas de ellas en el núcleo arcuato, o también pueden estar localizados en el núcleo supraquiasmático, y también en el supraóptico y en el paraventricular, que son otros núcleos hipotalámicos, y lo que van a hacer es liberar sustancias químicas, como esta propia melanocortina, que es que le decimos aquí entre nos, le decimos POMP, y las sustancias de péptido relacionado con el gen de Agouti, que se llaman neuronas AGRP o NPY, es que aquí les decimos en cortito porque no vamos a estar diciendo sus nombres complicados, ¿verdad? Y estas neuronas del hipotálamo, perdón, pues van a estar recibiendo la información, decíamos, de la grelina, de la leptina, de la insulina, van a procesar todas estas señales, tanto orexigénicas como anorexigénicas, y haciendo un balance, decíamos, poniéndolo unas aquí y otras aquí, y dependiendo del balance, pues entonces esto cambia, ¿sí? Y esto puede significar ingesta de alimento o detenerse de la ingesta de alimento. Entonces, la regulación de estas neuronas junto con el sistema digestivo nos van a permitir hacer una regulación adecuada de qué estamos comiendo, cuándo lo estamos comiendo y cuánto. Muy bien, entonces, esta es la información al respecto de el sistema digestivo y su relación con el sistema nervioso. Ahora les voy a pedir que tomen su kit y que traten de buscar rebanadas que tengan este corte más o menos, ¿sale? Entonces recuerden otra vez, tomen sus laminillas, las pueden ver primero a la luz para ubicarla. Algunas cosas que deben de buscar es, por ejemplo, esto que se ve más denso de color. Si buscan una de Nissl, lo van a ver más claramente. Esta es una estructura que se llama hipocampo, no la confundan con el hipotálamo, esas son dos diferentes. Una es esta que es hipocampo, pero que se puede ver fácilmente cuando ustedes la ven contra la luz, ¿sale? Y pueden ver que aquí tenemos esta región que es el hipocampo. Y vamos a tener aquí esto que está en rojo aquí marcado, que es el hipotálamo. Esta es la región que tienen que buscar para reconocer los núcleos que participan en la regulación de la alimentación. Entonces, vean, este hipotálamo, podemos tener aquí, por ejemplo, está el núcleo arcuato. A ver si encuentran en sus cortes histológicos más o menos esta imagen, y con el uso de el atlas, si no recuerdan cómo usarlo, regresen al video del atlas para tratar de buscar justamente este corte y estas estructuras. Ahora sí, usen su adaptador, su celular y pónganse a ver estructuras. En este caso vamos a repasar el hipotálamo como un centro regulador de muchas cosas, pero en este momento hablamos del sistema digestivo.
Y bueno, pues espero que les haya gustado y estaremos al pendiente de dudas que surjan después. Bye.